Hola a todos una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo a todos nuestros hermanos en la fe del Centro Cristiano de Colombia, con sede aquí en la ciudad de Cali. A nuestros hermanos del Centro Cristiano de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá, un saludo fraterno desde la ciudad de Cali. Un abrazo a todos. Y bueno, como siempre estamos aquí una vez más con la intención de transmitirles a cada uno de ustedes un mensaje acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes un mensaje, el cual lo he titulado Una señal pasada por alto. Es el título del mensaje que vamos a compartir hoy. Una señal pasada por alto. Yo estoy convencido que creo que todos nosotros sabemos la importancia de nuestra vida espiritual. Y creo que también sabemos las circunstancias que ponen en riesgo la vida espiritual de cada uno de nosotros. Permítame, comienzo esta reflexión poniéndoles algo como un ejemplo. Cuando uno se monta en un vehículo, o sea automóvil o sea una motocicleta, tanto los automóviles como las motocicletas tienen enfrente un tablero, ¿vale? En ese tablero tiene unos relojes, y cada reloj tiene su propia aguja, y los relojes marcan diferentes cosas dentro de ese tablero. Una de ellas es la velocidad a la cual vas. La otra es las revoluciones a las cuales el motor va. La otra es la temperatura del motor. Y la otra es el reloj que marca el tanque de gasolina. Bien, ahora, cuando uno mira esos aspectos que marca el tablero, tanto de un automóvil como de un vehículo, tenemos que entender algo muy importante, y es que esos 4 aspectos que les acabé de nombrar son importantes para el buen desarrollo del vehículo como tal, o de la motocicleta como tal. Pero hay 2 que son quizás más importantes que los otros, y de esos 2 hay uno que tiene más importancia o más relevancia que el otro. Para mí, como conductor, hay 2 aspectos que tienen que ver con el desarrollo, el funcionamiento correcto de un vehículo, que son muy importantes. Repito, todos son importantes, pero les voy a hablar de 2 que son quizás un poco más importantes que el resto. Y número 1 es la temperatura del motor. Y número 2 es el reloj que marca, como les repetí ahora, el combustible que tiene el vehículo en el tanque. Ahora bien, ¿cuál de esos 2 es más importante? ¿La temperatura o el combustible? Yo diría que en mi concepto es más importante el combustible, debido a que cuando el reloj de un motor o de una motocicleta está marcando que la temperatura está por encima de lo normal, lo que se puede hacer en ese caso es parar la marcha del vehículo, apagar el motor, esperar a que el motor se enfríe, volver a encenderlo, arrancar, y en esa medida se pudiese llegar a un taller de mecánica para que revisen cuál es el problema de la alta temperatura en el motor. Entonces, eso es manejable, la temperatura es manejable. Pero el combustible no. Cuando se baja la aguja a cero en el combustible y no tienes un tanque de combustible de reserva, o no llevas combustible en un recipiente dentro del mismo vehículo para reserva, y la aguja se fue al piso, no hay nada que hacer. Un vehículo sin combustible no enciende, no puede operarse un motor a combustible sin combustible. De modo que esa señal es una señal que no se puede pasar por alto en cuanto a la conducción. Todo es importante. Repito, las revoluciones del motor son importantes,
la temperatura es importante, estar pendiente, la velocidad a la cual vamos es importante. Todas son importantes, pero dentro de esas 4 que les nombré, hay 2 que son más importantes que las otras. Repito, y es la temperatura del motor y el nivel de gasolina. Dentro de esas 2 hay una que es más importante y es el nivel de gasolina, porque un vehículo cuando se le acaba la gasolina no hay absolutamente nada que hacer. Ahora bien, en este sentido, nosotros debemos ver nuestra vida espiritual. ¿A qué hago referencia con eso? Hay muchas cosas que pueden poner en riesgo nuestra vida espiritual, pero hay una señal que nosotros no podemos pasar por alto jamás. Y es la señal del gozo. Hay una señal que no se puede pasar por alto en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra vida espiritual, y es la señal del gozo del Señor que tiene que estar de manera permanente en la vida de cada uno de nosotros. Una señal, amados hermanos, clave de peligro espiritual es perder tu gozo. Nosotros no podemos pasar por alto algo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Filipos. Vamos al texto. Filipenses capítulo 3, en el versículo 1. Vamos a ir a ese texto en esta hora. Filipenses. Vamos aquí a la carta de los Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Ok, Pablo les viene hablando a ellos acerca de varias cosas. El apóstol Pablo les viene hablando a ellos de una serie de circunstancias, de situaciones que se estaban presentando con respecto a la iglesia, con algunos hermanos. Y dice el apóstol Pablo aquí en el verso 1 del capítulo 3, dice Pablo, por lo demás, hermanos, dice Pablo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dice el apóstol Pablo allí. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, dice el apóstol Pablo, es seguro. Qué interesante es esto. Pablo les habla de muchas cosas, entre esas una muy importante, y les dice, gócesen en el Señor. Repetir todo lo que les había dicho, incluyendo este gozo, era seguro para la vida de cada uno de ellos, y Pablo hace énfasis en eso. En otras palabras, voy a decirlo, era tan seguro repetirles todo lo que les había dicho como repetirles la importancia del gozo en ellos, que ellos tuvieran gozo. Era una señal de seguridad espiritual en la vida de cada uno de ellos. Nosotros, como hijos de Dios, podemos perder muchas cosas, pero lo que no podemos perder jamás es el gozo del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Eso quiere decir algo así como que el gozo es uno de los indicadores vitales en el tablero de la vida cristiana. El gozo es semejante al reloj del combustible de un vehículo, es igual. El gozo en la vida del cristiano equivale al combustible en cualquier vehículo, sea un automóvil o sea una motocicleta. De hecho, Jesús mismo conectó nuestra vida espiritual diaria con el gozo. Cuando vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10 al 11, vamos allí. Evangelio, vemos un poquito esto. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10 y 11. Dice así el texto. Miren esto. Jesús dice allí, estas cosas os he hablado para que mi gozo, dijo nuestro Señor Jesucristo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Preste atención a esto. Verso 2. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es importante y muy relevante para la vida de nosotros este versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, dijo Jesús allí, esté en vosotros
y vuestro gozo, dijo el Señor, sea, dice el texto, perfecto o cumplido, dice en otra versión. Ahora, no hay que confundir, amados hermanos, este gozo único con el optimismo. Hay personas que quizás erróneamente confunden el gozo del Señor con ser optimistas. El gozo cristiano auténtico, amados hermanos, no está en el poder del pensamiento positivo, no tiene nada que ver con ninguna circunstancia. El gozo no es tener una personalidad optimista, una actitud optimista en medio de un problema, en medio de una situación. El gozo tampoco no es ser feliz. El gozo del Señor en nosotros no es esclavo a las circunstancias que puedan estar, amados hermanos, rodeando nuestra vida, y esto es muy importante que lo entendamos. El gozo del Señor no es esclavo y no puede estar sujeto a ninguna circunstancia que pueda estar rodeando nuestras vidas de ninguna manera. El gozo de Jesús, en este contexto, amados hermanos, no es el mismo que comúnmente es entendido por muchas personas, como la felicidad, como la emoción. A veces sucede que entendemos el gozo como un momento de emoción, o entendemos el gozo del Señor si estamos felices. Entonces, cuando no hay felicidad, esa felicidad que está sujeta al alma, que es una manifestación almática, entonces cuando no está, decimos, no está el gozo del Señor. No, el gozo del Señor en la vida de cada uno de nosotros no está sujeto a ninguna circunstancia. Eso es importante dejarlo claro. El gozo del Señor en este contexto no es, a ver cómo lo digo, el gozo de Jesús no es el placer de una vida fácil, es la euforia, es el contentamiento, es ese gozo de estar bien con el Padre, de estar bien con Dios, y de conscientemente andar en su amor y de conscientemente andar en su cuidado. Allí radica el gozo del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Entonces es importante entender esto porque a veces nosotros dentro del léxico cristiano evangélico se habla del gozo de la salvación, ¿no? Se habla de gozarnos en Dios, se habla de gozarnos en Jehová. De hecho, hay muchas canciones que tienen que ver con este tipo de temas, amados hermanos. Pero ese gozo del cual Jesús está hablando aquí, y esto es importante, no era acerca de él. Ese gozo del cual Jesús está hablando aquí tampoco era acerca de sus discípulos. Escuchen, ese gozo que había en Jesús y que les dice a sus discípulos, es necesario que el gozo que está en mí esté en ustedes para que ustedes puedan experimentar un gozo perfecto. Qué interesante, porque él al decir, para que vuestro gozo sea perfecto, pues deja también de una manera deja claro que existe un gozo que es imperfecto. O sea, existe un gozo que es superficial, que no es espiritual. Y el gozo superficial es un gozo que radica en el alma, en las emociones y en los sentimientos del hombre. Eso es un gozo superficial y no estamos hablando de ese gozo, no es el gozo bíblico. El gozo bíblico es completamente espiritual, no está sujeto y tampoco es esclavo a ninguna circunstancia que se pueda presentar alrededor de nuestra vida, sea buena o sea mala. Entonces, cuando Jesús habla del gozo aquí, no está hablando, no está haciendo una referencia, el gozo no era acerca de él, el gozo tampoco era acerca de los discípulos. El gozo que había en Jesús, escúchenme en esto, era el fruto, ese gozo que había en Jesús, era el fruto de saber, era el fruto de que el maestro mismo tuviera claro, supiera, era el fruto de saber que él estaba haciendo la voluntad de su Padre. En eso radicaba el gozo de Jesús, que él estaba haciendo la voluntad de su Padre, y ese es el gozo que nosotros
amados hermanos, no podemos perder. Vamos nuevamente a ese texto para que analicemos algo. Miren esto. Dice Jesús aquí, en el verso 10, miren lo que dice. Jesús les dice a los discípulos, si guardares mis mandamientos. Aquí ya hay una condición y una restricción. Siempre he creído, y lo hallo en la Escritura, hallo fundamento para esa creencia. Siempre he creído que todas las promesas que Dios nos hace a nosotros están sujetas a condiciones y a restricciones. Por ejemplo, este es un texto que habla de esa promesa, de ese deseo que hay en el corazón del Señor, que ese mismo gozo que está en Él pueda estar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, si yo pregunto, ¿quién desea ese gozo? Estoy plenamente convencido que todos me van a responder amén a esa pregunta. Estoy convencido de eso. Nadie no va a querer ese gozo del Señor en sus vidas. Necesitamos experimentarlo, necesitamos tenerlo, necesitamos vivir aferrados a ese gozo. Y perderlo es una mala señal, es una señal de peligro y esa señal no la podemos pasar por alto. Ahora bien, entonces Jesús establece aquí un principio y les dice, si ustedes guardan mis mandamientos, dice Jesús, permaneceréis en mi amor. Entonces mire lo que él dice aquí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si ustedes notan las palabras de Jesús, Jesús lo que está diciéndoles a sus discípulos, lo que les está contando es que Él está lleno de gozo y les está contando por qué Él está lleno de gozo. ¿Qué fue lo que produjo ese gozo en Él? Y entonces Él les dice de manera simple y en otras palabras a sus discípulos, en mí hay un gozo. Cuando uno lee el verso 10, lo que Jesús está diciendo en otras palabras es esto a sus discípulos. Les dice, muchachos, en mí hay un gozo. Y ese gozo que hay en mí, está en mí, se produjo en mí, porque yo estoy viviendo conforme a la voluntad de mi Padre y estoy cumpliendo sus mandamientos en mi vida. Y permanezco, dijo Jesús allí en su amor. Ese era el motivo del gozo de Jesús. Que Él estaba cumpliendo con la voluntad del Padre, que la vida suya misma estaba alineada con los parámetros y los mandamientos de Jesús, del Padre. Eso hacía, él mismo lo relata, y permanezco en su amor. Eso hacía que la vida misma de Jesús como hijo permaneciera en el amor del Padre. Y eso ya para él era lo que producía ese gozo. Eso era lo que generaba ese gozo en la vida de Jesús. Ojo con esto. Ese es el deseo que Jesús les transmite a sus discípulos, a cada uno de nosotros cuando leemos este texto. Jesús lo que dice en otras palabras es, discípulos amados, el gozo que yo tengo es necesario que ustedes lo tengan y lo puedan experimentar. Entonces dice en el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Mire esto. Para que lo que yo siento, ustedes lo puedan sentir, para que lo que está en mí, dice Jesús, pueda también estar en cada uno de ustedes. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otra versión dice para que vuestro gozo sea perfecto. Entonces, es importante lo que este texto nos está diciendo a cada uno de nosotros porque tiene una relevancia muy importante para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ahora bien, ese gozo en sí nace de una decisión. Miren lo importante de esto, de entender esta cuestión. Cuando uno habla de gozo, pensamos en alegría, repito, en un momento de emoción, en un momento de euforia. Humanamente, si razonamos esto de manera humana, amados hermanos, permítanme decirles lo siguiente, humanamente entendemos que un momento de alegría, un momento de gozo, un momento de euforia viene como consecuencia de una circunstancia positiva, buena en nuestras vidas.
Pero cuando hay una circunstancia adversa, como un problema, una deuda, una enfermedad, una catástrofe, una calamidad, una muerte en la familia, entonces cuando hay ese tipo de circunstancias, nadie piensa en gozarse, ¿verdad? Porque, repito, el gozo en la filosofía humana o en la mente humana, el gozo se entiende como un fruto que se deriva, que nace, que se produce a través de una circunstancia positiva, buena, que llegó a mi vida. Pero el gozo del Señor en nuestras vidas no depende de eso. Y esto es importante que lo entendamos. Ese gozo en sí nace de una decisión. Mira la importancia de entender cómo funciona el reino de Dios y cómo funciona el reino físico, material en el cual vivimos. Repito, humanamente pensando, perdón, humanamente pensando, yo no puedo decir, humanamente, dejo claro, yo humanamente no puedo decir, decido tener gozo. No, porque el gozo, repito, como lo dije ahorita, nace de una circunstancia. Pero en el contexto bíblico, bíblicamente hablando, bajo el reino de Dios, del cual estamos nosotros, en el cual, perdón, estamos nosotros y del cual hacemos parte. El gozo es otra cosa muy diferente. Ese gozo en sí nace de una decisión. ¿Cuál decisión? Ser obedientes a Dios. ¿Cómo nació el gozo en Cristo? Jesús dijo primeramente, yo he sido obediente con el Padre, he cumplido sus mandamientos. Eso fue lo que produjo en mi gozo, dijo el Señor. Y ese gozo es el que yo quiero que estén ustedes. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo en otras palabras? Para que en ustedes haya el gozo que hay en mí, ustedes tienen que ser igualmente de obedientes a mí como yo he sido obediente con mi Padre. Entonces, el gozo del Señor, repito, no viene a causa de un tiempo de oración, no viene a causa de una obra que hagamos, no viene a causa ni siquiera de algo que pueda venir del cielo, como a veces pensamos erróneamente que vienen algunas cosas, no. Para que el gozo del Señor esté en nosotros, tenemos nosotros que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Ser obediente a Dios. Por eso es que la cuestión con ese gozo no depende de si se siente o no. O sea, no se trata de un sentir almático, se trata de una decisión. Es una decisión sujeta a la obediencia a Dios. Entonces, no se trata de qué es lo que yo siento. Es que el gozo es un sentimiento. No, no, no. El gozo es un sentimiento, amado hermano, pero que espiritualmente hablando, para poder entender y desarrollar el concepto claro y profundo de lo que es el gozo del Señor tiene que ver con una decisión. Para yo poder experimentar ese gozo que Jesús experimentó y que Él quería que cada uno de nosotros como sus discípulos experimentáramos o experimentemos, amados hermanos, necesitamos ser obedientes. De modo que ese gozo no sale, no nace, no se produce de un simple sentir a causa de una circunstancia. No nace de una simple emoción, nace de una decisión. Ese gozo en sí nace de una decisión. ¿Cuál decisión? Ser obediente a Dios. Ser obediente a Dios. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, amados hermanos, entre felicidad y gozo? La diferencia entre felicidad y el gozo es que la felicidad depende de las circunstancias a nuestro alrededor. En cambio, el gozo depende de la relación que tengamos cada uno de nosotros con Dios. El gozo es permanente y nuestro gozo no puede depender de las circunstancias. De modo que esto es un tema muy importante de tenerlo claro y más en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, donde las circunstancias generalmente son adversas a la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos advierte de algo muy interesante. Hay un texto que es uno de mis textos bíblicos favoritos, que es Romanos capítulo 8,
Romanos capítulo 8, vamos al texto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es uno de mis textos favoritos. Dice el apóstol Pablo allí. Noten bien esto. Pablo dice allí, y sabemos que a los que aman a Dios. Por favor, si a usted le gusta subrayar su Biblia, es bueno que usted subraye, por favor, y sabemos. ¿Por qué es importante entender esto, amados hermanos? Por una sencillísima razón. Este texto, iglesia, es muy importante. Este texto es muy importante, es muy interesante, es muy relevante para la vida de cada uno de nosotros. Ese saber, escuchen bien esto, ese saber está fundamentado en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Eso es importante. Pablo no dice, note que Pablo no dice allí, y sentimos. Pablo no dice allí, se me fue la otra palabra. Pablo no dice allí, amados hermanos, y sentimos. Pablo dice allí, y sabemos. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque ese saber está fundamentado en cualquier circunstancia, repito, sea buena o sea mala. Qué interesante, aunque las circunstancias suelen producir, escuche, sensaciones y sentimientos. No nos digamos mentiras. ¿Qué es lo que genera las circunstancias en una vida carnal, humanamente hablando? Las circunstancias en la vida del ser humano, en la vida del hombre, generan sensaciones y generan sentimientos. Qué interesante lo que Pablo dice. Entonces Pablo no dice aquí, el contexto de este verso hace referencia a circunstancias. Pablo está hablando de algunas circunstancias que se pueden dar, que son posibles en la vida del Hijo de Dios. Pero en base a eso, Pablo no dice, y sentimos, ¿no? Y sentimos, no, Pablo dice, y sabemos. Entonces, esto es muy importante, amados hermanos, porque repito, ese saber está fundamentado en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, aunque, vuelvo y repito, las circunstancias suelen producir sensaciones y sentimientos. Pablo dice que nosotros de cada circunstancia no debemos sentir, sino que de cada circunstancia tenemos que saber. Qué importante es esta enseñanza que da el apóstol Pablo aquí. Y esto es muy importante. De cada circunstancia nosotros no debemos de saber, amados hermanos. Perdón, no debemos de sentir, sino que tenemos que saber. ¿Qué tenemos que saber? Que cualquier circunstancia que atravesemos, sea buena o sea mala, nos va a ayudar para que en nosotros se forje el carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice allí, de manera clara, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, circunstancias, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice el apóstol Pablo allí, son llamados. Luego, el mismo apóstol Pablo escribe a la carta a los Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 4, amados hermanos, dice Pablo allí, escuchen esto. Pablo dice allí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué interesante es esto. Regocijaos en este contexto. Noten que no está escrito a manera de consejo. Regocijaos aquí es un imperativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se manifiesta como una orden o como una imposición. Ojo, es una orden que el apóstol Pablo dice. Gozaos. Pero si el gozo depende de una circunstancia, humanamente hablando, ¿cómo yo puedo cumplir a manera de orden el gozarme? Eso es interesante y hay que entenderlo. Porque el gozo del Señor no depende de una circunstancia. Nosotros decidimos si nos gozamos o no nos gozamos.
¿Por qué es una decisión? Porque el gozo del Señor en nosotros depende de nuestra obediencia hacia Dios. En ese sentido, nosotros decidimos simplemente si obedecemos o no obedecemos a Dios. Es una decisión propia. Por eso es que vuelvo y dejo claro que el gozo tiene que ver con una decisión. Entonces Pablo dice aquí a manera de imperativo, regocijaos en el Señor siempre, siempre. O sea, no importa las circunstancias, es un imperativo, es una orden, es una imposición que el apóstol Pablo está estableciendo aquí a la iglesia en Filipos. Lo cual sugiere que el regocijo, escuchen esto, lo cual sugiere entonces que el regocijo o el alegrarse en el Señor no puede depender de un sentir, sino más bien de una decisión. Ese gozo, amados hermanos, no puede ser extinguido por las circunstancias de la vida. Es un gozo que Dios da, mayor y más fuerte que cualquier problema que llegue a nuestra vida, como el profeta Habacuc dice. Vamos a mirar qué es lo que Habacuc dice en el libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. El libro de Habacuc es un libro muy interesante. El capítulo 1 es donde Habacuc le reclama al Señor, le hace preguntas al Señor, porque Habacuc no entiende por qué Dios en su santidad y en su perfección permite que en medio del pueblo de Judá hubiera tanta maldad y tanto pecado. En el capítulo 2, Jehová le responde a Habacuc y Habacuc entiende cuál es la situación. Y el Señor le permite a Habacuc ver el juicio que va a traer a causa del imperio babilónico sobre el pueblo de Judá. Y después de que Habacuc entiende que estaba equivocado en la actitud que había tomado frente a Dios, Habacuc responde con una oración, y en el capítulo 3, en este texto, dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, dice Habacuc, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice el verso 18. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo y que no haya ninguna de esas cosas, es lo que Habacuc dice en otras palabras, en ese texto, amados hermanos. Ahora bien, puede ser que para algunos de nosotros que vivimos en una ciudad, que vivimos que fuimos criados en una zona urbana, no entendamos quizás la verdadera crudeza de esta situación futura que le esperaba al pueblo de Dios. Pero para los que conocen la vida de fincas, la vida rural, la vida del campo, saben o tendrían mayor luz al leer los términos vides, higueras, labrado, majadas, corrales y vacas. Lo que Habacuc presenta aquí, amados hermanos, es una crisis terrible futura que iba a venir sobre el pueblo de Dios. No habiendo uva, según lo que dice Habacuc allí, no se puede hacer vino. Era un bien preciado en el Antiguo Testamento. Y lo mismo se puede decir de los higos, del trigo, de la carne. Lo que el profeta Habacuc pinta, amados hermanos, en este texto es la falta total de sustento. Qué interesante, porque en las circunstancias que hoy estamos viviendo, sé que muchos hijos de Dios hoy están atravesando por una circunstancia difícil. Y a ellos les digo, amados hermanos, sigamos confiando en el Señor. Dios está con nosotros. Aún en medio de esta circunstancia difícil, el Señor prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos confiando en el Señor. Entonces, Habacuc, él sabe que este Dios de majestad y poder no estaba siendo disminuido, su poder no había menguado a causa de esa situación. Aunque el hombre
atraviese por circunstancias o pruebas difíciles. A veces, cuando estamos atravesando por esos momentos, a veces pensamos algo como, bueno, si Dios es tan grande y tan poderoso, ¿por qué permite o por qué estoy atravesando por este tiempo tan difícil? Cuando yo leo este texto de Habacuc, entiendo que Habacuc tenía claro que esa actitud, que esa pregunta como tal, era una pregunta errónea y era una actitud equivocada para con su Dios. En lugar, Habacuc dice, yo sé, en otras palabras, dice Habacuc, yo sé que tú eres fuerte y poderoso. Y si estamos en estas circunstancias, es porque lo merecemos. Aún en medio de eso, dijo Habacuc, yo te alabaré y me gozaré en ti. Y quiero hacer un paréntesis aquí y explicarles algo simple. Cuando digo que Habacuc pudo haber pensado, Señor, en medio de estas circunstancias te voy a alabar y si estamos atravesando por esto es porque lo merecemos. En el contexto de Habacuc era porque el pueblo había pecado y necesitaba la disciplina. Pero a veces cuando uno habla de merecimiento, no necesariamente está hablando de, de algo malo que venga de parte de Dios por algo malo que estamos haciendo nosotros. No, no, no. Cuando yo hago referencia a merecimiento, estoy hablando también de circunstancias que vienen a nuestra vida, no necesariamente porque estemos mal con el Señor, sino porque esas circunstancias van a terminar fortaleciendo nuestra fe. Por eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. De modo que en el contexto en el cual el apóstol Pablo lo está hablando es simple. Pablo está diciendo, en otras palabras, nada de lo que venga de parte de Dios para la vida de sus hijos viene con la intención de destruir nuestras vidas. Todo lo contrario, viene con la intención de fortalecernos, de formarnos y de afirmarnos en la fe. Eso es importante, amados hermanos, que cada uno lo entendamos. Me alegraré entonces, dijo Habacuc, en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Con circunstancias desoladas, amados hermanos, como las que estamos viviendo y como las acababa de ver Habacuc. Habacuc no podía encontrar alegría en una higuera. Habacuc no podía encontrar alegría en las vides o en los labrados o en las ovejas. Pero aún en medio de eso, el profeta Habacuc entendió que en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de esas circunstancias se puede encontrar gozo en nuestro Dios. Entonces quiero ir terminando con esto. Habacuc no practicó una mentalidad, una manera de pensar positiva. Habacuc solo aceptó que su Dios era más grande que cualquier problema. Y esto es importante, amados hermanos, que lo entendamos. Pongamos mucho cuidado y prestemos mucha atención a nuestro gozo. Vivir un cristianismo sin gozo es algo muy peligroso. Cuando el Hijo de Dios pierde su gozo, está a punto de perder su identidad con su Dios, con su Padre en este caso. Podemos perder muchas cosas en nuestra vida, pero jamás podemos perder el gozo. Ahora, no quiero que vean, no se trata de ver el gozo del Señor como cuando tú estás en un culto y comienzas a saltar, ¿no? Hay personas que creen que porque saltan en medio de una alabanza es porque tienen gozo o creen que esa es la manera de demostrar su gozo. No, no, no. Puede ser que usted tenga el ministerio Saltarín a las Naciones, amados hermanos, pero si tú sientes en tu corazón saltar o danzar en medio de una alabanza, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que eso no es señal segura de que en ti haya gozo. ¿Vale? No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con que tú llores o te sientas alegre en medio de un servicio, en medio de un culto a Dios. O no tiene nada que ver que tú te erices en medio de un culto o en medio de un servicio a Dios. No, no estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que sea malo y en esto creo que estoy siendo claro. Lo que estoy diciendo es que el verdadero gozo, como lo expliqué, no radica y no se basa ni en sentimientos ni en emociones.
Y a veces hay muchos hermanos que en medio de un culto saltan y brincan y gritan y dan gritos de júbilo, no porque sea una manifestación de ese verdadero gozo, sino que es simplemente una manifestación de una emoción o de un momento de euforia en el servicio a Dios. Entonces, tengamos cuidado con eso, amados hermanos, porque el perder el gozo del Señor o el perder el gozo de nuestra salvación, que es exactamente lo mismo, radica y tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Entonces, eso es una señal que no podemos perder. Es una señal que no podemos pasar por alto en nuestra vida como cristianos o como discípulos de Cristo. Cuando tú pierdes el gozo de tu salvación, cuando tú pierdes el gozo del Señor, lo que el reloj de tu vida, lo que el tablero de tu vida espiritual está indicando, es que ya tu vida no está alineada con la voluntad de Dios. Recuerda la enseñanza de Jesús. Cuando Él habló del gozo que había en Él y que Él quería que ese mismo gozo se hallara en la vida de cada uno de nosotros como discípulos suyos, recuerden que ese gozo en Jesús radicaba, ese gozo era el fruto de la obediencia que el Hijo había tenido hacia el Padre. Amados hermanos, espero que esta reflexión, esta enseñanza, como la quieran ver, como la quieran tomar, haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Espero que todos ustedes tengan la capacidad de tomar lo bueno de este mensaje. Y si hay algo malo que ustedes pudieron haber discernido, quizás, pues háganlo a un lado y tomen lo bueno. Espero que en algo este mensaje haya bendecido la vida de cada uno de ustedes. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.